Me llamo Ethan Walcott y estoy escribiendo esta historia porque, de alguna forma, siento que debe ser contada. Por más que intente huir, los recuerdos me persiguen. Cada sonido, cada imagen, incluso el olor de aquel lugar sigue impregnado en mi mente. Ahora vivo en una cabaña aislada en lo más profundo del bosque, como si el tiempo mismo la hubiera olvidado. Es el único sitio donde logro encontrar algo parecido a la paz. Esta cabaña no es acogedora. No tiene nada de esas imágenes idílicas que uno podría imaginar. Es funcional. Madera desgastada. Un techo que parece a punto de colapsar con cada tormenta. Y un frío que cala hasta los huesos en invierno. Pero es suficiente. Aquí puedo pasar las noches mirando al cielo, sin que nadie cuestione mis gritos o las pesadillas que me arrancan del sueño, empapado en sudor, con la imagen de aquella nave, suspendida sobre el abismo. Sueño con esa nave casi todas las noches. Intentar describirla es como tratar de atrapar humo con las manos. Lo he intentado cientos de veces, llenando páginas con palabras que no logran capturar su esencia. No era solo una nave. Parecía viva, palpitante, como si alterara la realidad misma a su alrededor. El vacío donde flotaba no era el espacio que conocemos. Era una nada que te devoraba si la observabas demasiado. Esto comenzó hace décadas, pero lo siento tan fresco como si hubiera sucedido ayer. No siempre fui este ermitaño atormentado por los recuerdos del pasado. Hubo un tiempo en que fui una figura pública, alguien respetado y conocido por sus reformas. Todo cambió el día en que recibí aquella invitación. Recuerdo claramente cuando Conrad Bale llamó a mi puerta. Estaba en casa, aislado, intentando superar la derrota en una elección importante. Conrad era alto, delgado, con unos ojos penetrantes que parecían leer tu alma. Traía un sobre negro en la mano y entró en mi vida sin pedir permiso. «Señor Walcott», dijo con una voz precisa y fría, «represento a una organización que cree que usted todavía tiene mucho que ofrecer al mundo. Debería haberlo echado en ese instante, pero no pude». Dentro del sobre había una invitación y una cláusula de confidencialidad que me heló la sangre. Proyecto Horizonte. Algo ultra secreto relacionado con una tecnología inimaginable. Mi primera reacción fue pensar que se trataba de una broma, pero la seriedad en la mirada de Conrad me dejó claro que no lo era. Esa noche no pude dormir. Su rostro y sus palabras sobre el futuro de la humanidad se quedaron grabados en mi mente. Al final, la curiosidad fue más fuerte que el miedo y acepté la invitación. Me llevaron a una instalación secreta que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Sus pasillos metálicos y helados me hicieron sentir que ese lugar no estaba hecho para humanos. Cuando vi el proyecto Horizonte por primera vez, sentí como si algo dentro de mí se rompiera. En una sala gigantesca, llena de científicos y monitores holográficos, estaba allí, la nave de mis sueños. Era imponente, inalcanzable. Algo en mi interior supo en ese instante que mi vida jamás volvería a ser la misma. Me presentaron como una pieza clave del proyecto. Mi papel era actuar como enlace entre la ciencia y la política, pero el ambiente dejaba claro que había mucho más en juego. Cada paso era observado, cada palabra cuidadosamente medida. Conrad explicó el proyecto con una precisión casi quirúrgica, acompañado de imágenes fragmentadas de la nave en una pantalla holográfica. «Es la clave para un salto en nuestra comprensión como especie», dijo. Pero en su voz no había entusiasmo, solo cautela. Cada fragmento mostrado no hacía más que abrir un nuevo caudal de preguntas. El ambiente era opresivo. Incluso los científicos más brillantes parecían dudar de lo que hacían allí.
Recuerdo claramente cuando un ingeniero murmuró durante una reunión: «Esto no fue hecho para nosotros». Sus palabras resonaron en mi cabeza como una advertencia. Entonces apareció Freya Lang. Su nombre ya se había mencionado varias veces antes de que finalmente la conociera. Brillante, apasionada y totalmente entregada al proyecto, Freya destacaba incluso en un entorno tan exigente. Para ella, la nave no era solo un proyecto, era un llamado, un enigma que debía descifrar. Desde ese momento, mi vida se dividió en un antes del proyecto Horizonte y todo lo que vino después. Nada volvió a ser igual. Cuanto más profundizaba en el proyecto, más me consumía la obsesión. Necesitaba entender qué había más allá de esos esquemas incompletos y esas imágenes distorsionadas. Pero cada respuesta parecía conducir a un nuevo abismo de preguntas. La nave estaba allí, desafiándonos, como si se burlara de nuestra incapacidad para comprenderla. Mi refugio en esta cabaña es un intento desesperado de escapar de esa obsesión. Pero no importa cuánto lo intente, no puedo dejarla atrás. Las noches estrelladas siempre me arrastran de vuelta a ese vacío, y la pregunta que me persigue sigue sin respuesta. Deberíamos haber encontrado aquello. Freya lo entendía. Una vez, mientras analizábamos unos diagramas, me dijo algo que nunca olvidaré. No estamos preparados para esto, Ethan, pero aquí estamos. Conrad Bale, sin embargo, lo veía como una oportunidad. Su presencia era una mezcla de autoridad y misterio, y confiar en él parecía simplemente imposible. Ahora sé que no encontramos la nave. Fue ella quien nos encontró a nosotros. Y lo más aterrador no es lo que significa, sino el hecho de que aún no sé qué es lo que quiere. Conrad, ¿estás seguro de que no me ocultas algo?, pregunté, rompiendo el pesado silencio que dominaba la conversación. Él sonrió, pero su gesto era más desconcertante que tranquilizador. Hay cosas que solo entiendes cuando estás lo suficientemente cerca para mirarlas, respondió con una calma que casi daba miedo. El entrenamiento avanzaba, volviéndose cada vez más intenso. Ahora incluía simulaciones orbitales que me hacían sentir brutalmente consciente de lo que estaba por venir. Usábamos una réplica digital de la nave alienígena. Cada decisión que tomábamos estaba diseñada para medir nuestras reacciones bajo presión extrema. Pero lo que realmente dejó una marca en mí ocurrió durante una de esas simulaciones. Los sistemas de la nave parecían cambiar constantemente, como si tuvieran una voluntad propia. ¿Esto es normal?, le pregunté a Freya, esperando alguna certeza. Ella evitó mi mirada y tras una pausa incómoda, respondió con un tono cargado de ambigüedad. Depende de lo que entiendas por normal. Mis dudas comenzaron a transformarse en desconfianza. Durante un descanso en el entrenamiento, reuní el valor suficiente para confrontar a Conrad directamente. ¿Cuál es el verdadero objetivo de esta misión?, solté sin rodeos. Él me observó detenidamente antes de responder con un tono grave. Ethan, la humanidad está al borde del colapso. Nuestro planeta no podrá sostener a las próximas generaciones. Esta tecnología es nuestra última esperanza de supervivencia. Sus palabras eran contundentes, pero no lograron disipar la creciente inquietud en mi interior. En una de las presentaciones formales del proyecto, conocí a Axel Voss, el piloto asignado a la misión. Su presencia era imponente. Hablaba poco, pero cada palabra parecía cuidadosamente calculada. Todos estamos aquí por una razón, dijo con firmeza. Lo mejor que podemos hacer es confiar en el equipo. Pero confiar era más fácil decirlo que hacerlo. Cada miembro del equipo era un enigma. Freya, con su energía inagotable y su mente prodigiosa, rara vez dejaba entrever lo que realmente pensaba. Conrad,
Con su autoridad incuestionable, siempre parecía estar escondiendo algo. Axel, por su parte, mantenía una distancia emocional que hacía imposible construir un vínculo real. «No esperes camaradería aquí», me dijo Axel en una ocasión, como si fuera un consejo al pasar. «Estamos enfrentándonos a algo mucho más grande que nosotros». Incluso en las simulaciones, la presencia de la nave alienígena era abrumadora. Aparecía en cada pantalla, en cada discusión, como un recordatorio constante del enigma que nos esperaba. Durante una prueba particularmente exigente, tuve que tomar una decisión en cuestión de segundos. La presión era asfixiante. «Te acostumbrarás», dijo Axel, aunque su tono no sonaba especialmente convincente. En el último informe antes del lanzamiento, Conrad fue directo. «Esta es la última oportunidad para retirarse. A partir de aquí, no hay vuelta atrás». Nos miró uno por uno, buscando algún indicio de duda. Nadie retrocedió. Miré a Freya, que me devolvió un leve asentimiento, como si intentara asegurarme que todo estaría bien. Pero ambos sabíamos que no lo estaría. Cuando llegó mi turno, confirmé con un sí, que intenté pronunciar con firmeza, aunque el verdadero peso de esa decisión todavía estaba por revelarse. El día del lanzamiento llegó envuelto en un silencio casi ceremonial. No hubo discursos ni multitudes. La Prometheus se alzaba imponente bajo capas de secretismo, escondida de los ojos del mundo. Ya en nuestros asientos, el silencio se rompía únicamente por el sonido de los sistemas ajustándose. Axel realizó una última verificación. «Todo en orden», anunció con su habitual calma. El lanzamiento fue brutal. La fuerza gravitatoria nos aplastó contra los asientos mientras la Tierra se desdibujaba en un borrón azul y blanco. Finalmente, el peso desapareció, reemplazado por la ingravidez momentánea, y luego la gravedad artificial de la nave. «Bienvenidos a la Prometheus», dijo Axel con un tono neutral que no traicionaba emoción alguna. La nave era puramente funcional, diseñada únicamente para cumplir su propósito. Nada en ella ofrecía comodidad. Acero desnudo, paneles minimalistas y una eficiencia fría que resultaba casi opresiva. Pero cuando los paneles se abrieron y el cosmos se desplegó ante nosotros, incluso el más escéptico quedó en silencio. La inmensidad del universo, sin el filtro de la atmósfera terrestre, era una visión tan abrumadora que parecía sobrecoger hasta las almas más prácticas. Axel pilotaba con precisión, siguiendo unas coordenadas que parecían guiarnos hacia un vacío infinito. Entonces, apareció en la distancia nuestro objetivo, la nave alienígena. Nada nos había preparado para lo que vimos. Era descomunal, como un titán dormido en el vacío. No parecía construida en el sentido tradicional. Era más bien como si hubiera crecido, un híbrido entre metal y algo que escapaba completamente a nuestra comprensión. «Es un monumento viviente», murmuró Freya, incapaz de disimular su asombro. Los hologramas comenzaron a formarse en nuestras pantallas. Primero símbolos incomprensibles, después patrones que parecían tener un propósito. Freya los estudiaba con una intensidad casi obsesiva, sus ojos siguiendo cada línea, cada curva, como si descifrarlos fuera una cuestión de vida o muerte. «Estos patrones, hay lógica en ellos», dijo Freya, absorta en su análisis. Aunque no entendía lo que estaba viendo, podía sentir algo indescriptible que nos envolvía. No era solo el ambiente o los sonidos, era una presencia, un roce intangible que ponía los nervios a flor de piel. Axel, con el ceño fruncido y una tensión palpable en sus gestos, rompió el silencio. «Freya, esto no está en los protocolos. Detén el análisis hasta que tengamos más información». Pero Freya no se detuvo.
Estamos en contacto, respondió con convicción, como si esa simple declaración justificara todo. Conrad intervino, su voz afilada como un bisturí. Freya, estás cruzando límites. Ella lo miró directamente, desafiante. Si no lo hacemos ahora, puede que no tengamos otra oportunidad. Antes de que alguien pudiera responder, las luces de la nave alienígena cambiaron. Un destello cruzó la Prometheus, como si nos estuvieran escaneando. El sonido regresó, pero esta vez era distinto. Una especie de melodía compleja y etérea que parecía hablar un lenguaje que ninguno de nosotros podía comprender. Freya estaba fascinada, como si entendiera algo que el resto no podía captar. Mientras tanto, Axel ajustaba los sistemas con movimientos rápidos, su tensión más evidente que nunca, y Conrad parecía debatirse entre actuar o esperar. El contacto terminó tan abruptamente como había comenzado. Las luces de la nave alienígena se apagaron, devolviéndonos a un silencio pesado y asfixiante. Freya, frustrada, rompió el mutismo. ¿Por qué se detuvieron? Conrad no respondió directamente. Ordenó suspender todas las interacciones hasta que los datos pudieran ser analizados a fondo. Pero yo sabía que Freya no obedecería. A bordo de la Prometheus, la tensión era palpable. Cada miembro del equipo lidiaba con el contacto de manera distinta. Freya, más obsesionada que nunca, parecía vivir exclusivamente para los patrones. Axel mantenía su profesionalismo, pero la inquietud se reflejaba en cada movimiento. Conrad, siempre imperturbable, comenzaba a mostrar grietas bajo la presión. Y yo era un espectador atrapado en un juego que excedía cualquier cosa que pudiera comprender. Todo colapsó cuando Freya tomó una decisión por su cuenta. En medio de una noche tranquila, mientras la mayoría descansaba, decidió activar un dispositivo alienígena que habíamos encontrado a bordo. Era pequeño, pero su superficie estaba cubierta de símbolos que parecían vibrar con una energía que desafiaba cualquier lógica conocida. «¿Quieren que hagamos esto?», insistió Freya, ignorando las advertencias de Axel. «Esto es una respuesta a lo que enviamos. No hubo tiempo de detenerla». El dispositivo reaccionó de inmediato, emitiendo un pulso de luz que se intensificó hasta volverse cegador. Los sistemas de la Prometheus fallaron en cascada. Alarmas ensordecedoras resonaban mientras los controles se bloqueaban y la gravedad artificial fluctuaba de forma violenta. «¿Qué demonios hiciste?», gritó Conrad, aferrándose a una consola mientras la nave era zarandeada por fuerzas invisibles. Freya, completamente absorta en el fenómeno, apenas notaba el caos que había desatado. «Esto es comunicación», murmuró, con una mezcla de asombro y certeza en su voz. Pero no lo era. Una explosión de energía atravesó la Prometheus, apagando todos los sistemas y sumiendo la nave en una oscuridad inquietante. Solo las luces de emergencia, parpadeando de manera errática, rompían la penumbra. Estábamos a la deriva, completamente expuestos. Conrad recuperó el control de la situación, su voz cortante y autoritaria. «Freya, aléjate de esa estación ahora mismo». Ella, atrapada en su obsesión, respondió con un fervor casi delirante. «Han respondido. ¿No lo entiendes? Están respondiendo». Antes de que Conrad pudiera intervenir, algo más sucedió. La nave alienígena empezó a reaccionar. Su superficie parecía viva. Líneas de luz recorrían su estructura, formando patrones imposibles de descifrar. Axel fue el primero en notarlo. «Nos están rechazando», dijo con voz grave, cargada de tensión. Pero ya era demasiado tarde. Una onda de radiación invisible nos atravesó, como un torrente que desgarraba todo a su paso. Conrad cayó de rodillas, llevándose las manos a la cabeza, como si intentara contener algo insoportable.
Sus gritos llenaron la sala antes de que un silencio abrupto lo consumiera. Cuando lo miré de nuevo, sus ojos estaban vacíos, como si hubiera contemplado algo más allá de lo comprensible. El resplandor de la nave alienígena se apagó, dejando tras de sí la inmensidad del vacío. La Prometheus flotaba inerte, con sus sistemas completamente destruidos. Axel y yo intentamos desesperadamente reactivar los controles, pero todo era inútil. Mientras tanto, Freya, ajena al desastre, revisaba los datos recopilados con una intensidad perturbadora. El tiempo parecía haberse detenido mientras evaluábamos los daños. Sin comunicaciones ni motores funcionales, estábamos atrapados. «Estamos solos aquí», murmuró Axel, resignado. Conrad, tambaleándose todavía por los efectos de la radiación, apenas logró articular: «Debemos retirarnos». Pero sin sistemas operativos, retirarnos no era una opción. Freya, sin embargo, seguía firme en su postura. «¿No lo ven? Esto es una prueba. Nos están evaluando». Sus palabras sonaban insensatas, aunque cargadas de convicción. Conrad, incapaz de contener su ira, explotó. «Tus pruebas casi nos matan», gritó, señalándola con un dedo acusador. «Si vuelves a actuar sin mi permiso, te encerraré en la celda de contención». Mientras discutíamos, la nave alienígena permanecía inmóvil, pero su presencia era ineludible, como si nos vigilara desde las sombras. Fuera lo que fuera, estaba claro que no éramos bienvenidos. Cuando finalmente fuimos rescatados, un equipo de contención nos recibió en completo silencio. Vestidos con trajes protectores, nos escoltaron fuera de la nave con una eficiencia fría, casi deshumanizadora. Conrad fue llevado en una camilla, mientras Freya protestaba airadamente al ser retirada por la fuerza. Nos trasladaron a una instalación aislada. Desde mi habitación podía ver la Tierra a lo lejos, brillante y llena de vida, pero ya no la sentía igual. No era el planeta lo que había cambiado, sino mi percepción de él. Todo se sentía más pequeño, más vulnerable. En la instalación fuimos interrogados por separado. Las preguntas eran precisas, casi clínicas, pero había algo profundamente inquietante en ellas. Querían detalles sobre la nave alienígena, pero con el tiempo, el enfoque cambió. Se interesaban más por nuestras experiencias, nuestras emociones, nuestros miedos. Estaba claro que sabían mucho más de lo que decían. Pasamos días bajo observación en habitaciones asépticas y monótonas. Pregunté varias veces por mis compañeros, pero nunca obtuve respuestas. Era como si la Prometheus y su tripulación jamás hubieran existido. Cuando finalmente me liberaron, me ofrecieron una nueva identidad y un lugar remoto donde vivir. Acepté sin entusiasmo. Sabía que la paz que buscaba nunca sería completa. Desde entonces, vivo en una cabaña aislada en lo más profundo del bosque, donde los ecos de aquel encuentro aún resuenan en mi mente. La nave alienígena sigue presente, no como un recuerdo, sino como una sombra que se niega a desvanecerse. Los años que siguieron estuvieron marcados por un cambio que era casi imperceptible, pero innegable. Oficialmente, fuimos llamados héroes silenciosos, pero la verdad era otra. La Tierra seguía girando, pero algo en su equilibrio parecía haberse alterado. Rumores comenzaron a circular. Un ingeniero que trabajó en los sistemas de la Prometheus afirmó anónimamente que habíamos encontrado algo más allá de lo humano. Otros filtraron información que alimentó la paranoia. La idea de que habíamos traído algo de regreso al planeta se propagó como un incendio. El impacto fue impredecible. Sectas emergieron, proclamando que los alienígenas eran dioses antiguos que habían regresado. Ritualismos y ataques a instalaciones científicas se volvieron comunes.
El miedo se extendía como una plaga, transformando a la humanidad en algo irreconocible. Freya Lang fue oficialmente desacreditada. Su obsesión fue presentada como un síntoma de desequilibrio mental tras la misión. Desapareció de la vida pública, aunque los rumores afirmaban que continuaba investigando en algún lugar remoto, rodeada de un grupo de seguidores fanáticos. Axel Voss fue enviado a otra misión, pero nunca regresó. Las versiones oficiales variaban entre un fallo técnico y anomalías inexplicables durante el vuelo. Por mi parte, elegí el aislamiento. No lo hice por miedo, sino para intentar alejarme de aquello que habíamos desatado. Sin embargo, incluso aquí, rodeado de árboles y silencio, no puedo escapar. La presencia de esa nave alienígena me sigue. Un recordatorio constante de algo que jamás debimos haber tocado. Mientras tanto, el planeta entró en un estado de vigilancia permanente. El espacio alrededor de la Tierra se transformó en una fortaleza. Satélites, estaciones de defensa y misiones secretas se multiplicaron, formando una red que parecía diseñada para cualquier eventualidad. Cada anomalía en el cielo era interpretada como un presagio. Ellos regresarían. Para la mayoría de las personas, la ignorancia era un refugio. La vida seguía su curso, ajena a las sombras que se movían sobre sus cabezas. El impacto de la misión Prometheus nunca desapareció. Se percibía en las miradas cautelosas, en las reuniones a puerta cerrada, en las preguntas que nadie se atrevía a formular. Intenté mantenerme al margen de todo, pero hay cicatrices que no se pueden borrar. Las noches en la cabaña eran mis únicos momentos de verdadero silencio. El bosque, con su indiferencia, me ofrecía un consuelo peculiar, casi irónico, pero también era un recordatorio constante del aislamiento al que me había condenado. En esos momentos, mi mente regresaba a la misión, a la nave, a lo que significaba enfrentarse a lo incomprensible. Las respuestas, cuando llegaban, siempre eran fragmentos incompletos, como si el universo se deleitara en dejarme al borde del entendimiento. Freya cruzaba mis pensamientos con frecuencia. Por más que nuestras ideas chocaran, en algo tenía razón. La humanidad siempre ha sentido esa necesidad de explorar, de buscar más allá de los límites visibles. Pero al recordar todo, no puedo evitar pensar que ese impulso fue nuestro mayor error. Tal vez lo que encontramos nunca fue un mensaje ni una amenaza. Quizás era algo que simplemente existía, indiferente a nosotros, como una montaña o una estrella distante. En las noches más largas, cuando la soledad pesaba más de lo habitual, escribía. Era mi única manera de darle forma a pensamientos que se resistían a ser comprendidos. Llenaba páginas con fragmentos de recuerdos, los rostros de mis compañeros, los detalles de la misión, la inmensidad del cosmos. Pero al final, siempre llegaba al mismo punto. Preguntas. Y esas preguntas no tenían fin. Una noche, mientras contemplaba el cielo desde el porche de la cabaña, la visión de la nave alienígena volvió a mí con una claridad aterradora. Allí estaba, suspendida en el vacío, igual que la primera vez que la vi. Su tamaño descomunal, su forma inhumana, su presencia imposible. Todo seguía grabado en mi mente como una marca indeleble. Intenté apartar la mirada, pero fue inútil. Esa imagen era ahora parte de mí, tan real como mi propia existencia. Tomé mi cuaderno y escribí lo que sabía serían mis últimas palabras sobre todo aquello. No eran respuestas ni conclusiones, solo una aceptación de lo inevitable. Quizás el vacío nunca debió ser tocado. Cerré el cuaderno con cuidado, como si al hacerlo pudiera clausurar también esa etapa de mi vida. Pero sabía que no era así. Ahora, mientras observo el cielo, ya no siento miedo ni esperanza.
Solo queda la certeza de lo que somos, una especie que busca respuestas, y lo que encontró estaba más allá de su comprensión. El resto, como siempre, es silencio.